si no hay inconveniente. Profe, entonces ahorita en la segunda unidad, ¿sí vamos a Ajá. poder hacer prácticas en la universidad o igual va a ser por línea? No va a ser en línea porque no consideraron esta materia para prácticas. Ahí está viendo un correo y no está considerada. Creo que consideraron otras materias. No están metiendo todas las materias para prácticas. Aunque pues aquí se pueden hacer prácticas. Lo que podemos hacer es, pues les dejo unas prácticas caseras, que ya lo he hecho en otros cursos. Vamos a buscar unas prácticas que se pueden hacer en casa, sencillas, y pues de ahí podemos solventar esa parte, porque sí hay algunas cosas que se pueden hacer. Entonces, se trabajaría así, de esa manera. Bueno, entonces ahí está compartiéndose una imagen. Que tiene una fuente de fotografía ahí. Y bueno, pues el tema de hoy va a ser el costos en el mantenimiento. Es un tema muy importante. Vamos a ver por qué. A lo mejor ya vieron algo de esto en otro curso. Y aquí lo vamos a complementar. Entonces voy a proyectar la. Ahí me dicen si se ve la pizarra. ¿Sí se ve? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hablar de costos en mantenimiento. En el recurso, en el dinero, para poder lograr un mantenimiento adecuado. Entonces es algo que un ingeniero tiene que tomar mucho en cuenta, es esta parte, porque no es nada más hacer el preventivo o el correctivo u otros mantenimientos, sino los recursos que se tienen para hacer esto, ¿no? Entonces, dentro de los costos en el mantenimiento hay muchos tipos, ¿no? Aquí nada vamos a hablar así en forma breve de los directos y los indirectos. Los directos, esto de los costos es toda una ciencia, es todo un estudio que se hace muy profundo, hay mucha documentación, hay libros, hay inclusive materias o diplomados que se dediquen a esto, de los costos enfocados en el mantenimiento, que es una parte muy importante. Hay una área que se llama, eso lo usan mucho las empresas, sobre todo las constructoras, se llama pero al final son costos, van cuantificando una obra, por ejemplo, si es una tubería, si se está montando una tubería de gas, por ejemplo, se va cuantificando la obra, los costos que está implicando en todo lo que genera la obra. Eso se llama costos unitarios. Y es es un estudio muy profundo. Y bueno, aquí entra esto también, parte de esto. Entonces, los costos directos, pues son los que están implícitamente relacionados con el mantenimiento. Por ejemplo, pues, ¿qué tiene que ver con el mantenimiento? Pues la mano de obra. La mano de obra, las personas que están
a realizar el mantenimiento. Se llama mano de obra y genera un costo. ¿Qué más? ¿Qué más sería un costo directo? Los consumibles, por ejemplo. ¿Qué son los consumibles? Pues las refacciones, por ejemplo, la soldadura, los filtros, los aceites, esos son consumibles. Todo eso son costos directos. Otro costo directo es los equipos. Por ejemplo, las máquinas de soldar. Todo lo que se utiliza para hacer algún tipo de mantenimiento, esos son costos directos. Otro costo directo es, por ejemplo, la renta o las rentas. Dentro de las rentas, pues se renta. A veces se renta equipo. Hay compañías que rentan hasta la herramienta. Equipo, por ejemplo, plantas de luz a gasolinas. Es muy común que se renten porque hay lugares donde se tiene que hacer un servicio y a veces no hay luz. Entonces usan plantas de gasolina, por ejemplo, a gasolina que trabajan con gasolina. Los vehículos, las camionetas, las grúas, las palas mecánicas, etcétera, para hacer algún tipo de trabajo. También se rentan, es muy común eso. Pues las bodegas, por ejemplo, bodegas. Costos directos. ¿Qué más creen que entraría como costo directo en el mantenimiento? A ver, alguien que nos ayude con esta parte. ¿Otro qué, profe? Costo directo. Costos directos. ¿Qué otro rubro entraría en costos directos? ¿Qué más podría ser? ¿No entraría como los servicios, luz, internet? ¿Qué sería lo que se consume? A ver, la luz sí entraría. Luz, ¿qué más? Teléfono. Internet. Sería el internet y el agua. Teléfono, agua. Pues sí, los servicios, ¿no? En general. Internet, pues sí es necesario el internet. Está más que nunca. Agua, ¿qué más? ¿Qué otro servicio podemos necesitar? ¿O qué otro costo directo? Aquí faltan unos, hay unos muy importantes. Y que tienen que ver directamente para que se haga el servicio. Las herramientas, lo que se va a ocupar para reparar los equipos. Herramienta. Acá ya hablamos de equipos, faltaban las herramientas, ¿no? Capacitación al personal, entraría también. Y eso ya serían indirectos. Herramientas.
Ahorita vamos a ver por qué. Porque son indirectos. Las herramientas, acá decíamos que hasta la rentan. Conocí un señor que tenía una compañía que hacía mantenimiento y nunca tenía herramienta, todo lo rentaba, se lo rentaba a los mismos trabajadores que contrataba, lo rentaba con toda herramienta. Así trabajaba. Entonces, aquí falta otro. Faltan los seguros. ¿Qué seguros son? Pues seguro social, por ejemplo, seguro médico, vamos a llamarlo así. Seguros médicos. Y los que le llaman seguros de obra. Los seguros de obra, pues son cuando hay un daño, cuando ocurre algún percance, algún incendio, explosión, etcétera, se tiene que asegurar todo aquello que se está utilizando. Entonces entran los seguros ahí. Puede ser seguros. Entonces, esto es un costo directo. Porque inclusive las mismas empresas, cuando se hace el contrato para el mantenimiento, ya va incluido que se tenga un seguro, que por ejemplo los trabajadores estén asegurados y que los vehículos y todo lo que tenga esa empresa, esa compañía, tenga un seguro. Si no, pues no se puede trabajar así. Es una condición que siempre se toma en cuenta. Bueno, esos son los costos directos. Y ahora los indirectos. Estos no tienen que ver necesariamente con el mantenimiento, sino son una consecuencia del mismo. O sea que estamos haciendo ya el trabajo y de alguna manera pues surge algo, ocurre algo y generamos un costo que no está contemplado. Esos serían los costos indirectos. Entonces, ¿qué podría hacer ahí? Por ejemplo, servicio de taller. ¿Qué es eso de servicio de taller? Pues que se tiene que contratar un taller para que haga, por ejemplo, un maquinado, una reparación de algún equipo, una reparación eléctrica, electrónica, de una computadora, etcétera. Esos son los servicios de taller. Entonces, esos se consideran como costos indirectos, o al menos así se maneja. Otro costo indirecto, ¿cuál podría ser? Pues podría ser la gasolina, profe, también, el taladro. Pero, a ver, hay que analizar eso. ¿La gasolina sería directo o indirecto? No, por ejemplo, cuando se encargan piezas que tienen que ir, pues, o que los vienen a dejar por ejemplo, a un taller los vienen a dejar y pues obviamente no le cobran, pues, que diga, pues, págame lo del traslado. Y No, pero esos son fletes, ¿no? Ese es un flete. no, o sea, pero que no se los cobre, pues, o sea, no le va a decir obviamente que se lo pague, sino pues van como que incluido ahí, ¿no? O sea, eso no los dicen, pues. Porque eso entraría como indirecto también. ¿La gasolina será directo o indirecto? Yo siento que es directo porque ya va incluido, tú lo necesitas para poder moverte, para poder trasladarte, es un gasto, es un costo directo. Sí. Sí, pues si estamos usando vehículos, pues tenemos que utilizar el combustible, ¿no? Ahí entran las gasolinas, el diésel, combustibles, ¿no? Bueno, aquí ya le puse el gas, gasolina, pero deben ser combustibles. Ahí aquí hablaba algo, compañero, no sé por dónde lo quería enfocar, pero el flete debe ser un gasto indirecto,
que son los envíos, ¿no? O sea, por ejemplo, se va a rentar un área y pues se tiene que enviar, ¿no? De otro lado. Eso implica un flete o un equipo que se va a Disculpe, rentar. profe. En servicios de taller también viene cuando se necesita mantenimiento de un especialista. Sí, también. Sí, cuando no lo puede hacer la empresa, subcontrata a otro. Por ejemplo, un maquinado. Ahí entra un maquinado o soldar algo. O, por ejemplo, una reja. Necesitamos una reja para una parte de la instalación que se va a hacer. Esos serían servicios. Aquí se le llama servicios de taller, ¿no? Pero pues, realmente abarca muchas cosas, ¿no? Es muy amplio. Es muy amplio ahí lo que tendría que ver. Entonces, los fletes. Y bueno, aquí también entra de lo que estamos hablando en el curso, que son las pérdidas. Ahora sí, para relacionarlo, pérdidas. Un gasto indirecto. Que al final, pues, se va a sumar al costo. ¿Qué otro podría entrar aquí como indirectos? O directos, si se nos pasó algo. ¿Qué otro gasto, costo, más bien costo, podría entrar? De los que alcancen a ver, a visualizar. Esta es la mensajería, ¿no? Diplomático. Mensajería. Los envíos, todo eso, ¿no? Ese sería el flete, la mensajería. Enviar cosas, etcétera. Los servicios de taller también, para verlo un poco más claro, sería servicios a terceros. ¿Qué es lo que su compañero comentaba? Y aquí sería más amplio, porque servicio a terceros implica, por ejemplo, las rentas de otros, de otras cosas, inclusive de otros servicios, porque servicios a taller como que se me fue. Entra mediciones. Eso, por ejemplo, ¿sí se acuerdan lo que es el predictivo? El mantenimiento predictivo. ¿Se acuerdan lo que es? Sería mantenimiento predictivo. ¿Qué significa esto del mantenimiento predictivo? Pues el Prevenir mantenimiento, fallas en los equipos. ¿Sí? pues es anticiparte a las fallas que pueda haber en los equipos. Uh-huh.
pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se diferencia de los demás mantenimientos? O sea, ¿cuál es su particularidad del predictivo? Hay dos, ¿no? A ver, vamos a abrir otra hoja. Tenemos dos, ¿no? Que son preventivos, que es antes de la falla, preventivo, y el correctivo, ¿no? Y se derivan un montón de mantenimientos, el programado, no sé qué, y ahí aparece el predictivo, se habla mucho de esto. ¿Pero qué es? ¿En qué consiste? Pues sería que con el chequeo, lo que es el rutinario, ya se tiene en cuánto tiempo va a terminar su vida útil. Entonces, antes de que llegue ese punto, ya se tiene una pieza de repuesto para poderla cambiar. Pues se hace por medio de, por ejemplo, el checklist y así en vigilancia y estar, o sea, no se tiene establecido en el predictivo una fecha ni nada, o sea, es como una rutina de vigilancia, por ejemplo, el checklist. Se perdió la señal, se congeló. Entonces, me decían que el predictivo, ¿en qué se enfoca? Ya no alcancé a oír esa parte, la parte más emocionante. Pues en ¿Qué es lo que prevenir. hace? Ajá. Es un tipo de preventivo, eso sí. Pero ¿cómo se efectúa? ¿Cuál es la diferencia entre predictivo y preventivo? En saber cuáles serán las fallas. Es que eso lo hace preventivo también. Es Por Bueno, que ejemplo, es una serie de actividades programadas que te dicen cuándo se deben de hacer los recambios, los servicios, etcétera, qué materiales, equipo y demás se deben de usar. Eso es el preventivo, pero ¿cuál es la diferencia con el predictivo? Que uno mismo sabe cuándo va a fallar la máquina. Por ejemplo, que tiene un ruido raro que... Pero se hace uso de algo, que es lo que lo diferencia de esto. por Se ejemplo, hace uso... A ver, ¿sí? ¿No, profe? Sí, te escucho. predictivo, no llevas establecidas fechas como lo haces en el preventivo, sino que lo haces por medio de vigilancia y de text, así como cuando el checklist y esas cosas. Bueno, se hacen mediciones, ¿no? Así lo que dices es cierto, son text o mediciones, pero de variables. Se miden variables. ¿Qué variables son las que generalmente se miden? El calor, profe. Se mide presión. ¿Qué más? el ruido, El ruido, otra. Bueno, vibración, más bien no, ruido ahí entraría el preventivo, ¿no? Sí, vibración, sí. Presión, temperatura, vibración, caudal, etcétera, etcétera, ¿no? Vibración. Entonces, para medir todo esto, pues implica tener el equipo y generar lo que dices, compañero, un test o una prueba. Profe, pues como ejemplo podemos poner cuando, por ejemplo, vas en el carro y escuchas un ruido, por ejemplo, en las balatas. Entonces, dices, ay, trae un ruido el carro y ahora sí que dices, bueno, lo voy a revisar.
Ujú. Nada más que Para ahí sería preventivo. preventivo ya. El predictivo es algo más elaborado. Por eso usan estos equipos. Estos equipos son muy caros. Por eso Profe. a veces presentan. Y Las generan cámaras. historiales. Cámaras termográficas. La cámara Las cámaras termográfica también se termográficas. usa. También se usa. Bueno, se usa para la temperatura. Por eso es un preventivo esto, realmente. ¿Cuándo se debe cambiar, por ejemplo, el valero? En base al historial o el eje o el engrane o lo que se tenga que cambiar, pero es en base a medir las variables estas. Es un mantenimiento muy elaborado, muy preciso y muy caro, porque pues no lo hace una empresa cualquiera. Hay que invertirle mucho dinero, implica mucho gasto, mucho costo. Entonces, realmente lo hacen las empresas que trabajan, por ejemplo, las armadoras. Si alguien de ustedes hizo estadías en alguna empresa así grande, pues seguramente vio algo o estuvo involucrado ahí en alguna de estas mediciones y eso es lo que hacen. Entonces, Por ejemplo, en la cementera de Cruz Azul sí manejan ese tipo de seguimiento. sí. Y eso tiene que ver con el equipo. Porque ese equipo, como está trabajando continuamente, pues hay que cuidarlo. Hay que alargar su vida lo más que se pueda. Y entonces ya cuando el recambio llega, aquí va a haber un recambio de refacción. Ya se sabe exactamente o cercano de cuándo va a suceder. No nos agarra como acá, que dicen que no, pues que dura 6 meses y resulta que en 4 ya tronó. Y ese es el problema. Por ejemplo, como dices, una cementera que pare todo el proceso, pues imagínense todo lo que implica para la producción. O una planta, la refinería, por ejemplo, cuando se para alguna turbina o algo, eso implica pues, pérdidas muy grandes. Entonces, por eso se tiene que saber con mucha exactitud cuándo se tiene que hacer el cambio o el paro de los equipos, ¿no? Esos son los paros programados. Pero esto es en relación de un costo o implica un costo muy grande. Entonces, ese sería un costo indirecto para una empresa que pues lo necesite hacer. Por ejemplo, rentar el equipo de vibración es muy caro. Ahora las armadoras son los que por lo general lo hacen. Bueno, entonces ese sería un costo indirecto. Y ahí se diferencian los costos directos e indirectos. Entonces el costo total, aquí sin meter impuestos y otros gastos, va a ser la suma del costo directo más el costo indirecto. Sumando estos dos nos va a dar un valor muy aproximado del costo total del mantenimiento. Y aquí acuérdense que entra la fricción también, o sea, la lubricación. Y echándole números, que es algo que hay que hacer muchas de las veces. Por ejemplo, mano de obra. ¿Cómo se costea la mano de obra? Pues hay unas tablas para eso. En esas tablas te dicen cuánto se debe de pagar por hora, por ejemplo, al mecánico de piso,
o el soldador, cuánto se le debe pagar por hora, y se multiplica por el número de horas que debe trabajar en determinada actividad, y así se va haciendo, ¿no? Y si se necesitan 2 soldadores o un soldador o un argonero, por ejemplo, que son ya especialistas, es muy caro. No, o sea, no gana lo mismo un soldador de lector revestido que un argón. Bueno, a los argoneros es el proceso, ¿no? Se le llama soldador o argón, porque es más especializado y es más caro. Entonces, eso estaría aquí contemplado. Entonces vamos sumando esa parte, ¿no? El costo vamos a poner que por semana se gasta en mano de obra por una reparación. ¿Cuánto le ponemos? Bueno, por semana serían 10,000. Mano de obra por semana. A lo mejor es poco. Porque pues aquí entran todos los empleados, ¿no? No, se me hace que es más. Vamos a ponerle más aquí. Vamos a poner 40,000. Luego otro gasto indirecto, los consumibles. ¿Cuánto se gasta por semana de consumibles? Por ejemplo, de soldadura. Aquí le vamos a poner valores muy variables, ¿no? Que no son tan precisos, nada para dar una idea. Entonces, los consumibles, pues son, por ejemplo, entra el equipo para oficina, papelería. La gasolina también puede ser un consumible. Entonces, por ejemplo, ahí por semana, y esto es por semana. Vamos a ponerle que sean 20,000 pesos. Échale ahí, ya son 60,000 pesos por semana. Ya mejor no le sigo porque va a ser mucho dinero. Luego, ¿qué más? Que sería la luz, el agua, el teléfono, el internet, todos los servicios, pero por semana, ¿cuánto serían? Pues vamos a pensar unos 10,000 pesos. Por semana. Y así nos vamos. Esto sería por gastos directos o costos directos. Por los indirectos, decíamos que ahí entraban los servicios de taller, los envíos. Aquí vamos a poner taller, los maquinados, todo eso. Y eso pues es más caro, mucho más caro. Vamos a ponerle que ahí son pues, cerca de esto, ¿no? Entre 40,000 y 30,000 pesos. Sean 30,000 pesos. Por semana. Bueno, aquí pensando que es una obra grande. Bueno, entonces aquí hago, aquí cuánto va. 60, 70, 100,000 pesos. Parece que es mucho, pero pues esas obras a veces son así grandes y a veces no están.
lo que sea. La ganancia en porcentaje siempre debe andar, o sea, se le debe de ganar el 60%. O sea, de ganancia debe quedar esto. Esto aplica casi en cualquier negocio. Debe andar por el 60%. O sea que, ¿cómo se obtiene la ganancia? ¿Se acuerdan cómo se obtiene la ganancia? Porque ahorita sacamos los costos, pero eso no es eso no son los ganancias. Pero ¿cómo obtenemos la ganancia? ¿Cómo la calculamos la ganancia? Pues debe ser ingresos menos egresos. ¿Cuáles son los egresos? Pues los costos. Ahí entran los costos de mantenimiento, directos e indirectos, los costos fijos, etcétera, los impuestos, etcétera, etcétera. Aquí entran un montón de gastos, ¿no? Y los ingresos, ¿dónde hay ingresos aquí? Pues lo que se cobra por la obra, por el servicio. Generalmente se pide un adelanto. Se pide el 30% de adelanto o más, según se deje. Y esos son los ingresos. Entonces, esto es lo importante. Esta diferencia debe de generar el 60% de ganancia. Eso es lo que debe de quedar. Porque si es más abajo, pues nos vamos a ir con puras pérdidas. O sea, se va a ir en gastos, en seguros. Y también hay que pensar que las empresas no pagan inmediatamente. No es como un trabajo fijo que cada 15 días se paga. Las empresas generalmente pagan de 30 a 90 días. O sea, liquidan sus cuentas de 30 a 90 días. ¿Qué pasa en estos de 30 a 90 días? Pues que este empresario que tiene su negocio, pues tiene que aguantar, ¿no? Todo este tiempo, con el 30% que le dio de adelanto a la empresa para hacer el servicio de mantenimiento y soportar los costos de todo lo que implique, incluyendo los salarios, los seguros, todo lo que se genere. Imprevistos, también hay imprevistos, algún accidente, alguna persona que se haya accidentado, etcétera. Todo eso lo tiene que soportar mientras llega el entonces pues aplica el aguantar esto, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con el costo. Por eso es importante calcular ese costo de mantenimiento, porque ahí van metidos muchas cosas y también el futuro de la empresa, ¿no? Y bueno, uno puede decir, no, pues yo no más trabajo aquí, yo no soy el dueño de la empresa, pero pues también es una responsabilidad ética, ¿no? Es parte de la ética de nosotros, los ingenieros que están en estas áreas, llevan mucho ese peso, porque
están en dos frentes, ¿no? Están cerca de los que hacen el trabajo directamente, que son los técnicos, los obreros, y están también del lado de que son los que gobiernan. Entonces hay que saber manejar eso. Toda esa situación. Pero por otro lado, pues también hay mucha satisfacción, ¿no? Imagínense reparar una máquina, una planta completa, reconstruirla, muy satisfactorio. Pero al final, pues, hay que poner algo, y a veces no solamente dinero. Hay que poner sobre todo mucha dedicación. Asumir tu responsabilidad en tu trabajo es ser profesional, independientemente de lo que hagan los demás, porque al final es lo que te tocó, es lo que te toca hacer, y es ser responsable por eso que te encomendaron hacer, es ser profesional. Bueno, pues alguna pregunta de esto, de esta unidad del Comut. Ya todos pudieron ingresar al Comut, porque ahí vi muy pocos trabajos, vi 24 en la mañana, y quedamos que eran ¿cuántos? 37. Son 30, ¿no? Del grupo. Entonces todavía faltan muchos. Por eso que no tienen acceso al Comut, no tienen algún problema ahí. Entonces, si es así, pues ahí avísenme ahí en el WhatsApp para hacer algo, y que no ocurra esa situación, porque pues es importante. Ahorita ya las siguientes unidades ya nos vamos a ir más encarregados, ya nos vamos a meter más en cosas prácticas, cosas más aplicadas. Ahorita como que es más teórico esto, más cansado, pero ya las siguientes unidades a partir del lunes, unidad 2, yo les decía que el viernes no vamos a tener clases por otra actividad, pero el lunes ya nos arrancamos con la unidad 2, y ya son temas más digeribles, yo creo, y más prácticos, sobre todo, para que no se me duerman. Bueno, pues entonces, si no hay más preguntas y observaciones, le dejamos aquí y nos veríamos el lunes. Sí. Sí, profe. Sí, profe, gracias. Sí, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Adiós.